Muy buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en este nuevo seminario que forma parte del ciclo que hemos llevado a cabo durante este segundo semestre, en que los profesoras y los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez presentan las investigaciones que han realizado. Este es el penúltimo seminario de este ciclo. El ciclo termina la próxima semana con la profesora Verónica Undurraga, que presenta un trabajo sobre igualdad de género y el sistema interamericano. Y hoy vamos a hablar de filosofía del derecho privado. Esteban Pereira, profesor de filosofía del derecho y de derecho civil de la facultad, va a exponer un trabajo que se llama Algunas maneras de mostrar el altruismo en el derecho privado. Vamos a compartir con ustedes un link de donde pueden encontrar el trabajo completo. El profesor Pereira va a presentar este trabajo y tenemos el honor hoy de contar con el profesor Carlos Peña, quien va a hacer el comentario. Creo que el profesor Carlos Peña no necesita mucha presentación, pero para quienes no lo conocen, es abogado, filósofo, profesor de Derecho Civil, rector de la Universidad Diego Portales. El seminario funciona de la siguiente manera. Primero el profesor Pereira va a exponer su trabajo, luego el profesor Peña dará su comentario, le vamos a luego dar algunos momentos al profesor Pereira para que se haga cargo de los comentarios o quiera agregar algo más. Y luego, como ha sido en todos los seminarios, vamos a dar un espacio de preguntas al público. Pueden hacer las preguntas por medio del chat o señalar si es que tienen alguna pregunta. Le va a moderar este seminario Javier Wileman. Yo lamentablemente no puedo quedarme para toda su duración, así es que cualquier queja se la dirigen al profesor Wileman. Espero que tengamos una muy fructífera conversación, estoy segura que así será, y los dejo invitados para el último seminario de este ciclo, que como señalé, será de la profesora Verónica Undurraga. Profesor Pereira, le damos la palabra. Muchísimas gracias, decana. Muchas gracias a todos y a todos que nos acompañan esta tarde, y en particular al profesor Carlos Peña, quien me brindará sus comentarios y observaciones respecto del trabajo. Bueno, voy a compartir la pantalla respecto del trabajo sobre el cual vamos a conversar. Este trabajo en particular se denomina Algunas maneras de mostrar el altruismo en el derecho privado, y su contexto tiene que ver con una publicación que se efectuó hace poco, prácticamente hace 2 meses, en un libro colectivo en la editorial peruana Palestra. Ahí el libro es Dañar, Incumplir y Reparar, ensayos de filosofía del derecho privado. Y en particular en este libro, que es un libro de colección de ensayos, aparece este paper en particular. Los propósitos del trabajo son básicamente 2. En primer lugar, lo que se buscaba con el trabajo es revisar ciertas estrategias que se encuentran disponibles para efectos de mostrar la presencia del altruismo en la fundamentación normativa del derecho de contratos. Y además sugerir que dentro de estas estrategias, la de mayor pertinencia es aquella que es sensible o que atiende a las instituciones del derecho privado. En particular, esto se grafica o se muestra en virtud de 2 instituciones. Una, la propiedad, y la primera, el derecho de contratos, o en 2 ámbitos en particular. La estructura del trabajo básicamente está formulada en 3 secciones. La primera, denominada individualismo y altruismos; la segunda, 3 estrategias para mostrar el altruismo en el derecho privado; y la última, 2 institutos, buena fe y propiedad, que van a ser los 2 institutos o instituciones sobre las cuales voy a, en este caso, radicar mi mirada para efectos de mostrar la presencia del altruismo en el derecho de contratos y también en el derecho de propiedad. Primera sección, entonces, individualismos y altruismos. Bueno, la primera sección parte de un diagnóstico que tiene que ver con una forma de entender tradicionalmente el derecho privado en general. Y esta forma de entender el derecho privado en general parte de la base de que esta área del derecho se encuentra fundamentada normativamente, fundamentada filosóficamente, de manera uniforme y homogénea en virtud de un parámetro. Y ese parámetro normativo es el individualismo filosófico. Es decir, es un lugar común entender que el derecho privado es una cuestión o un margen o una zona en la cual hay individualismo. Pero esa afirmación se formula en términos más hegemónicos,
en la medida en que se indica que solo hay individualismo, que el derecho privado es una cuestión, al final del día, de individualismo. Ese diagnóstico me interesa desafiarlo, porque me interesa echar luz respecto de la presencia del altruismo en la fundamentación del derecho de contratos y también en la fundamentación del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque al insertar el altruismo como fundamento normativo, se respalda la idea según la cual hay una especie de complejidad en el derecho privado. Y una forma en la cual se manifiesta esa conformidad, esa complejidad, es en virtud de la falta de uniformidad. Si solo no hay altruismo, es decir, si hay más de un fundamento normativo, podrán ser 2 o 3, ya se muestra la idea de que no es una cuestión solo de individualismo, que no hay solo un canon común, unitario y compartido, en virtud del cual se puede entender la fundamentación normativa de esta área de lo jurídico. Por ende, el objetivo de la primera sección es una cuestión de clarificación conceptual, entendiendo cómo se va a revisar la noción de individualismo y develando cómo se va a entender la noción de altruismo. Los términos, a mi juicio, deben entenderse, o al menos pueden entenderse, en virtud al menos de dos formulaciones, de dos vertientes o de dos aproximaciones. No hay una sola forma de entender el individualismo, así como tampoco hay solo una forma de entender el altruismo. Desde el punto de vista del individualismo, este se puede entender tanto de forma egoísta como de forma desinteresada. La etiqueta la tomó de Rawls, en particular, con su forma de entender la posición original y el desajuste en relación a los intereses de cada parte. El individualismo egoísta es la forma como normalmente se entiende el individualismo en el derecho privado. Es decir, que hay una separación de intereses, hay una preeminencia del interés personal respecto al interés ajeno, y además el individuo, el agente, ya sea contratante o propietario, puede actuar prima facie sin atender e incluso pudiendo pasar a llevar los intereses de los demás. El individualismo desinteresado se distancia de esta versión porque, si bien ratifica la diferencia entre intereses, también el predominio del interés personal respecto del ajeno rechaza la idea según la cual puede pasarse a llevar o desatender el interés del otro, sino que hay una conciliación entre el interés ajeno y el interés propio, aun cuando son diferentes y hay una preeminencia normativa respecto al primero. Esto explica por qué el individualismo desinteresado tiene un fuerte compromiso con la noción de autonomía, porque la autonomía como ideal regulativo es exigente respecto del propio agente en relación a que debe honrar su autonomía en sus planes personales de vida, pero también respetando la autonomía de las otras personas, de los demás individuos. El altruismo, a su vez, se entiende también en dos variantes o dos formas. Un altruismo que es el fuerte y un altruismo que es el moderado. El altruismo fuerte es el que normalmente se entiende que es parte, perdón, que es el que está en juego cuando se intenta insertar el altruismo en el contexto jurídico, en el discurso jurídico. Este altruismo es un altruismo que en verdad a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque es un altruismo que puede parecer supererogatorio o excesivamente exigente respecto del accionar de las personas. Suena sospechoso pensar en el derecho y mucho más en el derecho privado. El ideal del buen samaritano, aquel que indica que el individuo debe sacrificarse irrestrictamente por los demás, es un altruismo que no es parte, en algún sentido importante, del derecho privado. Pero esa conclusión no es tan categórica cuando se relee el altruismo, en virtud de una aproximación mucho más moderada. Este altruismo moderado tiene como un contenido proposicional tres afirmaciones. En primer lugar, que hay un desafío a la preeminencia del interés personal. En segundo lugar, que es necesario preocuparse por el interés de los demás. Y en tercer lugar, que a veces, en algunas circunstancias, hay que actuar positivamente en beneficio del interés de los otros. Estas tres afirmaciones o postulados conforman lo que entiendo o denomino con la etiqueta altruismo moderado. Y este altruismo moderado tiene un cierto carácter conductual. En la filosofía de la psicología hay formas de entender el altruismo de un modo motivacional y de un modo conductual. El altruismo moderado es conductual porque pone su énfasis en la conducta y en los resultados de las conductas y no así en las reales motivaciones que llevan a efectuar esas conductas. Por ende, un individuo puede actuar altruistamente aunque no sea en verdad una persona altruista. Basta que actúe como actúan las personas que sí comulgan con dicha moralidad, como si fuere un altruista. Esto importa que el derecho privado, a diferencia de lo que cree la lectura clásica, es un mecanismo de obtención de consecuencias altruistas o de corte altruista de una forma indirecta, sin que los individuos se encuentren comprometidos con dicha moralidad. Segunda sección, es estrategias para efectos de mostrar el lugar del altruismo.
Evidentemente, estas estrategias entre sí tienen un rango de complementariedad. Ninguna podría hacer el trabajo por sí misma, por sí sola, y cada una presenta un mayor o menor rendimiento para efectos de posicionar el altruismo en el contexto de la fundamentación normativa del derecho privado. Son tres las que he identificado. Pueden haber más, no es un rango exhaustivo. Autonomía y altruismo. Reglas privadas y adjudicación entre interés propio y el ajeno, y altruismo e instituciones del derecho privado. Vamos a revisar sumariamente tres estrategias o bien esquemas. La primera estrategia se puede rastrear, al menos, desde Dori Kimmel. Kimmel formuló una idea según la cual una parte del valor relevante o ideal del contrato tiene que ver con el respeto y el fomento de la autonomía de los contratantes. Naturalmente, la noción de respeto se encuentra mucho más tratada en la filosofía del derecho contractual que la noción de fomento respecto a la autonomía de las personas. Naturalmente, un individuo que respeta y que honra la autonomía, respeta las cláusulas contractuales que ha pactado, la respeta respecto a las que él ha pactado y también respeta en relación a las que son parte de la convención con la cual ha acordado con la contraparte. Pero no ha pasado completamente, no ha sido revisada el potencial de la noción de fomento de la autonomía. ¿Por qué? Porque el derecho de contrato no solamente vela por el respeto de la autonomía de cada contratante, sino que también vela y alienta el ensanchamiento del espacio de autonomía en el cual los demás pueden forjarse o participar en relaciones contractuales. Es decir, en el campo del fomento de la autonomía, a mí me da la impresión que hay un carácter, un rango, aunque sea tímido, de altruismo. En la medida en que hay una preocupación respecto del espacio de autonomía por el solo bien y exclusiva bien de la otra parte. Y cuando uno piensa en otras personas o bien los demás, no solamente piensa en la otra parte del contrato, sino que también en otras personas que forman parte del escenario jurídico y que pueden ser parte de una relación contractual. Esto ha sido también gestionado por Daniel Markovits. Markovits ha entendido que, desde el punto de vista individualista, no se puede capturar toda la complejidad que hay en la relación contractual, porque en esta se forja una especie de comunidad moral de respeto entre las partes, las cuales se guían por un ideal de colaboración. Ese ideal de colaboración no se puede capturar desde un punto de vista solamente individualista. Por supuesto, uno podría decir, bueno, Markovits no está asumiendo que hay una ubicación del altruismo en el derecho de contratos. Y es cierta esa afirmación. Pero lo que está indicando es la insuficiencia del individualismo de capturar toda la complejidad de la racionalidad que se forja en la relación de respeto entre las partes de un contrato. La segunda forma de entender o de ubicar el altruismo ya no tiene que ver con la noción de autonomía, sino que tiene que ver con la forma como se toman las decisiones o la adjudicación en el ámbito del derecho privado. Duncan Kennedy estableció que en las formas de adjudicación del derecho privado pueden detectarse componentes tanto individualistas, lo sabemos, como altruistas. ¿Por qué? Porque la distinción entre reglas y principios a nivel de regulación de comportamientos en el derecho privado, la preferencia de un modo regulatorio o de otro, tiene que ver con compromisos sustantivos que subyacen respecto de un modelo respecto del otro. Por así decirlo, cuando se prefiere la regla respecto de cuando se prefiere el principio, hay un modelo sustantivo que está en juego para efectos de justificar dicha decisión. Por ejemplo, en la distinción entre fuerza obligatoria del contrato y buena fe, cuando en nuestros sistemas jurídicos privados no se encuentra reconocida la teoría de la imprevisión, ahí el principio de buena fe pone en entredicho la fuerza obligatoria del contrato. La fuerza obligatoria del contrato actúa como regla y el principio de buena fe actúa como principio. Lo que se establece es que para ciertos contratos, la fuerza vinculante del contrato tiene una cuestión valiosa, que es esta imparcialidad con la cual se aplica. Pero respecto a ciertas situaciones deviene miope, porque se muestra excesivamente rígida respecto de ver la particularidad del caso. Y respecto de esas situaciones conviene formular una alegación altruista. Es, según Kennedy, una alegación altruista la que lleva a resultados según la cual se desatiende la fuerza obligatoria del contrato y se opta, por ejemplo, por la revisión judicial del contrato, por la renegociación o lo que sea en virtud de la imprevisión. La tercera estrategia es la que me interesa: altruismo e instituciones del derecho privado. ¿Por qué? Porque creo que la primera estrategia tiene el problema de sostener toda la presencia del altruismo en la noción de autonomía. Y en verdad la autonomía no es el único valor en juego en el ámbito del derecho privado.
Y también la autonomía tiene el problema de que tiene un compromiso intelectual, histórico y sustantivo con el individualismo. En algún sentido, el triunfo de la autonomía es el triunfo del individualismo, al menos históricamente. La segunda lectura o la segunda propuesta tiene el problema de perder de vista la especificidad del fenómeno contractual. ¿Por qué? Porque las mismas conclusiones de Kennedy podemos extrapolarlas hacia otros ámbitos del derecho privado, así como también hacia otros ámbitos. Si lo que se quiere decir es que la toma de decisiones tiene una fuerte participación, compromisos sustantivos o valorativos por parte de las juezas y por parte de los jueces. Por ende, se pierde especificidad, derecho privado en particular. Mi opción es la última. Es decir, es optar por detectar componentes altruistas que subyacen a instituciones o institutos peculiares o distintivos del ámbito del derecho privado, tanto en el campo de contratos como en el campo propietario. Por institución, estoy alejado de lo que suele entenderse por institución, como por ejemplo en Joseph Ras o Neil McCormick. Entiendo institución al hacer, es decir, reglas, procedimientos y prácticas respecto a las cuales se puede conformar un hecho institucional. Y esto permite la introducción tanto de doctrinas que son, por ejemplo, consagradas expresamente, como aquellas que no son parte in situ del fenómeno jurídico en particular. Este ámbito supone dos áreas que me voy a preocupar, derecho de contratos y derecho de propiedad. ¿Por qué respecto a estos dos lados del derecho privado? Porque, como bien lo dice Pablo Grossi, conforman el corazón del derecho privado. Por consiguiente, al hablar de derecho de contratos y al hablar de derecho de propiedad, se dice algo relevante del derecho privado. Pero además, porque estratégicamente son las zonas que presentan mayor hostilidad o conflictividad con el altruismo. Porque uno podría pensar que son las zonas que conspicuamente mejor presentan su compromiso con el individualismo. Por ende, si es posible insertar el altruismo o si es posible develar el altruismo ya existente en áreas tradicionalmente hostiles para esta filosofía de la moral, es muy probable que se pueda extrapolar hacia otras áreas, por ejemplo, derecho de familia, sucesorio, derecho de daños, enriquecimiento, etc. Posicionamiento del altruismo va de la mano del altruismo moderado. No quiero decir que el altruismo fuerte tenga sentido. Lo que quiero defender es que el altruismo moderado está presente en las prácticas contractuales y subyace a ciertos institutos de derecho privado. Primer instituto, buena fe, en materia contractual. Como sabemos, la buena fe en el ámbito contractual es entendida de forma objetiva. Esto significa que hay que entender el actuar de buena fe más que estar de buena fe. Un contratante obra de buena fe cuando ajusta su comportamiento a un criterio de corrección normativa. Y eso no significa que el contratante esté psicológicamente de buena fe, porque esa buena fe es la posesoria o subjetiva. Esta buena fe es precisamente la que se ajusta a un carácter conductual del altruismo, en la medida en que no se busca que la persona sea altruista, sino que actúe como si lo fuera. Tal como la buena fe no espera que las personas estén de buena fe, sino que actúen como si lo estuvieran. Si uno descompone los deberes que están presentes en la buena fe, al menos uno puede leer que hay dos. Un deber fundamental, que es tener presente los intereses de la otra persona, y deberes derivados, que son subdeberes que pueden derivarse del fundamental. Un deber negativo, que es no dañar al otro contratante, y un deber positivo, que es actuar a favor del otro contratante. La pregunta es si el altruismo tiene presencia. Evidentemente, la mejor versión del individualismo, esto es, la del individualismo desinteresado, no debiere tener cobertura para la justificación normativa de esos deberes, para que haya un espacio en el cual el altruismo pueda encajar. Y la respuesta, a mi juicio, es que sí, porque si bien el deber fundamental de tener presente los intereses de los demás puede perfectamente engarzarse con un individualismo desinteresado, así como también el deber, en este caso negativo, de no dañar a otro contratante, el deber positivo de actuar en favor de la otra parte se escapa, porque es más exigente que solamente no dañar a la otra parte. Y como es más exigente que no dañar a la otra parte, se requiere de un fundamento normativo que esté, entre comillas, a la altura de esa mayor exigencia. Cuando hablamos de un deber positivo, de actuar solo en el beneficio de la otra parte, que es derivado de la buena fe, piensen en deberes secundarios de comportamiento, acá creo que es el espacio en el cual se encuentra presente el altruismo moderado. ¿Por qué? Porque permite capturar ese algo más que está involucrado en la demanda de actuar positivamente en favor del otro por el solo interés de la contraparte. Si esto es así, podemos
engarzar un conjunto de instituciones o figuras contractuales en las cuales se promueve este deber positivo. Por ejemplo, en el deber de renegociación por los casos de imprevisión, en los deberes de información preliminar que estén solamente en el beneficio de la contraparte, y también en una actuación colaborativa en el interés exclusivo de la otra parte. Pueden pensar también, como lo indicaba Peter Birks, en los deberes fiduciarios establecidos en favor de la otra parte. De hecho, hay un fallo muy interesante que planteo en el caso, en el paper, en el cual hay un supuesto de arrendamiento de una cancha de minigolf, en el cual la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema establecieron que en un contrato en el cual el arrendatario solo quería arrendar un inmueble para instalar una cancha de minigolf y desarrollar esa actividad en ese lugar, la parte la arrendadora omitió indicarle que pese a que el inmueble se encontraba en perfecto estado, no se podía desarrollar esa actividad. Y por consiguiente había una infracción a la buena fe, de la cual se derivaba un deber positivo de información. La pregunta es qué brindaba ese deber positivo de información, porque evidentemente la parte en este caso contratante, la arrendataria, no se vio dañada al no efectuar la actividad. ¿Por qué? Porque pues, si no había efectuado, por ejemplo, inversiones, directamente lo que pasó es que no pudo alcanzar el interés contractual que tenía depositado en el contrato. Por ende, ese deber positivo de actuación era un deber establecido no para no dañar, sino en realidad para beneficiar y en este caso alcanzar el interés contractual de la otra parte. En el ámbito de la propiedad tenemos un panorama que es variopinto. ¿Por qué? Porque tenemos dos instituciones, una que la puedo entender como el concepto de propiedad y la segunda las servidumbres. En el ámbito del concepto de propiedad, como sabemos, las definiciones analíticas han llevado la delantera y han entendido la propiedad como en este caso, bucle o plexo de facultades o de poderes. Y el fundamento ha sido tradicionalmente un fundamento individualista denominado individualismo posesivo, siguiendo a Hobbes, a Locke y evidentemente a la reconstrucción de Macpherson. Uno puede pensar, si tomamos dos definiciones, como por ejemplo la formulada por el Código Civil Napoleónico y la formulada por el Código Civil de Bello en el 544 y la 582, hay una discrepancia. ¿Por qué? Porque como sabemos, la prosa napoleónica o la prosa de Portalis establecía que se pueden ejercer las facultades de la forma más absoluta y establecía una restricción, que era por las leyes o por los reglamentos. En cambio, el Código Civil chileno, en este caso Bello, apartándose del Código Civil Napoleónico y optando por seguir las partidas y también en este caso Potier, estableció que hay un ejercicio arbitrario no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. Y ese contra el derecho ajeno es evidentemente una novedad respecto del Código Civil chileno en materia propietaria. ¿Uno qué puede decir? Puede tener la tentación de decir, bueno, lo que hay entre Francia y Chile a nivel de definición de propiedad es que hay una fundamentación individualista, egoísta en Francia y una fundamentación individualista desinteresada en Chile. Una lectura es posiblemente esa. A mí me da la impresión que no es la más justa ni la más correcta, porque evidentemente un individualismo desinteresado puede también engarzarse con la prosa napoleónica. Lo que yo creo que hay, en verdad, son dos posibilidades. Una, que hay dos tipos de individualismo acá, que es el mismo, es decir, individualismo desinteresado en Francia y en Chile. Pero el individualismo desinteresado, en el caso chileno, se encuentra reforzado, agudizado, por esta doble restricción que estableció Bello respecto del derecho positivo y también del interés privado o derechos particulares de las otras personas, o derechos propietarios, o bien vecinos en las relaciones de vecindad. Otra lectura que uno podría resistir, es decir, ¿y no habrá en Chile una lectura altruista? Si no habrá en el 582, en la idea de no siendo contra el derecho ajeno, una vocación altruista, yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque no toda consideración respecto al interés ajeno es altruismo. El altruismo supone, en algún sentido, una exigencia más fuerte, que es también actuar en el beneficio exclusivo de la otra parte. Y en este caso no está. Este panorama podría ser desalentador. Uno podría decir, bueno, el altruismo está en el contrato, pero no está en la propiedad, porque en el ámbito de la definición de propiedad no hay siquiera en Chile una aproximación altruista respecto de la materia propietaria. Sin embargo, una institución periférica, que es periféricamente asumida por la dogmática civil, pero teóricamente muy interesante, es la servidumbre. La servidumbre, como sabemos, se entiende en el artículo 582 como un gravamen, que es impuesto sobre un predio en utilidad del otro predio, que es evidentemente de un dueño distinto. La relación entre predio sirviente y predio dominante da luces de una relación altruista.
en la medida en que el predio sirviente debe hacer algo, o bien dejar de hacer, facere o no facere, respecto de satisfacer y alcanzar el interés exclusivo del predio dominante. Esta finalidad de la servidumbre supone un beneficio exclusivo en favor de la finca dominante, y la carga o el gravamen que debe soportar la finca sirviente está solamente sometida o encaminada a satisfacer el interés del predio dominante. Uno puede decir, ¿engarza en este caso la servidumbre con los postulados proposicionales del altruismo moderado? Yo pensaría que sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el primer postulado se establece como hay predominio del interés ajeno. El interés del predio dominante es más relevante respecto al interés personal del predio sirviente. Hay una preocupación constante por la finca dominante, porque de hecho todas las actuaciones, sean omisivas o activas, van a ser formuladas en su servicio, en su beneficio. A su vez, también se devela que en ciertas ocasiones, a veces, es necesario que en algunas circunstancias se efectúe una actuación o una acción positiva directamente dirigida para satisfacer los intereses del otro predio. Normalmente en la servidumbre es una acción omisiva, pero nada descarta que haya también una acción que sea puramente positiva. Lo interesante es que, tal como en el contrato, en la servidumbre no hay una continuidad de intereses. El interés tuyo es el tuyo, el mío es el mío, pero de eso no se sigue que no sea relevante el interés ajeno para hacer algo positivamente en favor del otro. Eso está en el contrato por la buena fe y está también en la servidumbre en materia propietaria. Y de hecho, también el carácter conductual se ratifica. ¿Por qué? Porque no se busca por el derecho de propiedad en materia de servidumbre que el dueño del predio sirviente sea altruista, sino que actúe como actuaría una persona altruista. Nuevamente, un carácter conductual y no motivacional. Interesante, y esto para terminar, es que si estoy en lo correcto, la lectura tradicional que pasa por alto la presencia del altruismo comete un grave error. ¿Por qué? Porque aun cuando la presencia del altruismo no sea mayor, no pueda competir de vis a vis con el fundamento individualista, se encuentra presente. Y cuando se trata de develar su espacio, no hay que incorporar un elemento normativo exógeno a las prácticas de derecho privado, sino que se encuentra mucho más presente que lo que la lectura tradicional del derecho privado cree que está. Porque el derecho privado, a mi juicio, no es una cuestión solo de individualismo. Muchas gracias. Profesor Peña. Ahora nos acompaña en el comentario el rector, profesor Carlos Peña. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, querría agradecer desde luego a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al profesor Esteban Pereira la invitación que me ha cursado para intervenir en este seminario y formular alguna apreciación, algún comentario, entiendo yo crítico, respecto del trabajo, el espléndido trabajo cuya exposición acabamos recién de oír. Para organizar mis comentarios voy a dividir lo que enseguida diré en dos partes que confío estén relacionadas entre sí. En la primera parte voy a intentar resumir el argumento del profesor Pereira. No se me escapa desde luego que lo acaba de hacer, pero creo que podría ser útil que yo mismo intente reformularlo de una manera clara y precisa a fin de luego poder asomarme a él críticamente. Y en la segunda parte, como digo, luego de exponer o resumir muy rápidamente, a grandes trazos, desde luego, el argumento del profesor Pereira, voy a formular algunas apreciaciones críticas respecto de su trabajo y el argumento y la forma en que lo desenvuelve. Por supuesto, apreciaciones críticas no quieren decir un esfuerzo por detectar defectos en el trabajo, sino más bien advertir aquellos problemas conceptuales habitualmente que el trabajo pone de manifiesto y que dan lugar, desde luego, a una reflexión como la que ahora mismo estamos llevando a cabo. Entonces, en la primera parte voy, como digo, a grandes pinceladas a resumir el argumento del profesor Pereira, y en la segunda voy a intentar formular alguna apreciación crítica. Voy entonces a la primera parte. El trabajo del profesor Pereira, si hemos de resumirlo, es un esfuerzo por dilucidar el siguiente problema. Si acaso el individualismo, cuya definición, sin embargo, sugiero dejemos por ahora en paréntesis, es una forma suficiente, es una razón suficiente, por decirlo así,
para fundamentar las instituciones del derecho privado, o si en cambio se requiere todavía una fundamentación adicional que, si bien no sustituye o desplaza el individualismo, inevitablemente lo complementa, y esta última sería el altruismo. Este es el problema que él encara, ¿no? Si acaso, repito, el individualismo es una forma suficiente de fundamentar las instituciones de derecho privado, o si en cambio habría que echar mano al altruismo. Por individualismo entiende el profesor Pereira una tesis, yo entiendo que normativa, aunque él no lo explicita del todo, conforme a la cual es imprescindible distinguir entre los intereses propios y los ajenos, ¿no? Esta sería, por decirlo así, sería el supuesto ontológico de esta tesis normativa, que conduciría a dos prescripciones normativas distintas o alternativas. Por una parte, el individualismo egoísta, es decir, una ética egoísta que sugiere que lo correcto es actuar promoviendo el propio interés sin consideración al interés ajeno, o el individualismo que él llama desinteresado, que sería un tipo de individualismo consistente en proseguir los intereses propios, aunque abandonando cualquier conducta estratégica que pueda dañar intereses de terceros, ¿no? De estas dos formas de individualismo pone más atención, claro está, el profesor Pereira en el individualismo desinteresado a la hora de evaluar si es capaz de fundar o no las instituciones de derecho privado. Tratándose del altruismo, que sería el otro concepto en competencia, a la hora, repito, de dilucidar cuál de los dos funda suficientemente el derecho privado, el altruismo, digo, él distingue también dos versiones de altruismo: el altruismo, digámoslo así, exagerado, el altruismo del buen samaritano, que en su opinión conduce básicamente a deberes supererogatorios, ¿no? Y el altruismo que él llama moderado o conductual, es decir, el altruismo que se traduce en los hechos objetivamente en atender a los intereses ajenos, aunque ello escape a la motivación de la gente, ¿no? A esto le llama altruismo conductual. Uno diría altruismo externalista, pero en fin, ya voy a precisar por qué uno podría llamarlo de esa manera. Una vez que el profesor Pereira ha dilucidado lo que va a entender por individualismo y por altruismo, se da a la tarea entonces de examinar qué estrategias disponibles existirían a fin de hacer un lugar, digámoslo así, al altruismo en las instituciones de derecho privado, y examina una primera estrategia que consistiría en estirar el concepto de autonomía, ya me voy a referir a eso hacia el final de esta exposición. Una segunda estrategia que echa mano a lo Duncan Kennedy, digamos, a la distinción entre reglas y principios, de manera tal que las consideraciones altruistas irían por el lado de los principios, corrigiendo en cambio las reglas, una vieja tesis, por supuesto, que está ya en Aristóteles, en la Ética Nicomaquia. Y finalmente la estrategia por la que él opta, donde enfatiza la idea de altruismo moderado y lo detecta en la buena fe como institución del derecho privado y en las servidumbres a propósito del tema de la propiedad. Este es el argumento y la narración general del texto del profesor Pereira. ¿Qué consideraciones críticas, digamos, merece este texto, ¿no? Críticas digo porque, siendo este un seminario, se trata de eso, ¿verdad? De poder discutir, buscar puntos débiles, inconsistencias, preguntas abiertas por el texto que inviten a continuar este diálogo. Observo, o me atrevo, digámoslo así, a formular tres consideraciones críticas respecto de este trabajo, ¿no? Cuyo resumen acabo de hacer. En primer lugar, la primera consideración crítica está centrada en torno al tema de la fundamentación. ¿Qué significa fundamentar? ¿Qué quiere decir el profesor Pereira cuando afirma que su interés es develar o elucidar cómo se fundamentan las instituciones del derecho privado? Esta es una primera cuestión crítica a la que me voy a referir. La segunda cuestión crítica que voy a mencionar es relativa a cuestiones conceptuales, la manera en que él caracteriza o define el individualismo y el altruismo. Y en tercer lugar, voy a explorar si acaso existen vías alternativas para describir suficientemente las instituciones de derecho privado que escapen a este dilema que elabora con tanta agudeza y tanta inteligencia el profesor Pereira. Bien, permítame revisar brevemente cada una de estas observaciones críticas y luego podremos conversarlas. En el tema de la fundamentación, a mí me parece que la palabra o el concepto de fundamentación o la tarea de fundamentar
desde el punto de vista de la literatura filosófica, puede ser entendida al menos en 3 sentidos distintos. Y a mí me parece que un defecto de este trabajo, un defecto, siendo este un muy buen trabajo, desde luego, un defecto que yo invitaría al profesor Pereira a despejar en la conversación que luego seguirá, es una cierta ambigüedad en el uso de la expresión fundamentación. Porque desde el punto de vista de la literatura general, por fundamentación uno puede entender al menos 3 cosas distintas. O una fundamentación en sentido lógico, como la usa Leibniz, por ejemplo, cuando elabora el principio de razón suficiente. O uno puede entender por fundamentación una fundamentación moral, es decir, la búsqueda de razones para considerar correcta esta regla o esa institución. O finalmente uno puede entender por fundamentación lo que pudiéramos llamar una fundamentación genealógica, ¿no? Es decir, la búsqueda de causas primeras de las que se derivan por un eslabón causal una cierta institución. Pues bien, la pregunta que quiero dirigir al profesor Pereira para animar este seminario es la siguiente. Cuando él dice que le interesa dilucidar si acaso la fundamentación del derecho privado se deriva del individualismo o del altruismo o de una mezcla equilibrada de ambos, se está refiriendo a cuál tipo de fundamentación. A la fundamentación moral, es decir, la búsqueda de razones para actuar, a la fundamentación lógica, a la Leibniz, a la fundamentación genealógica, ¿a cuál? ¿No? Me parece que este tema está abierto y no, el texto no logra o no arroja luces acerca de qué tipo de fundamentación de las 3 que acabo recién de mencionar alude el texto, ¿no? Este es el primer problema que yo querría mencionar, ¿no? El tema de la fundamentación. Me parece que el profesor Pereira podría decir que está buscando una fundamentación normativa, pero claro, una fundamentación normativa es una fundamentación moral, digamos, ¿no? Y la pregunta que cabría ahí formular es ¿en qué sentido el altruismo conductual o externo puede fundar normativamente algo? Lo que él llama altruismo moderado, en realidad es la constatación que un observador hace de la acción, verificando que la acción que se realizó fue en beneficio de un tercero distinto de la gente, al margen de la motivación de la gente. Pero una constatación distinta a la motivación de la gente no puede ser una fundamentación moral o normativa. De manera que yo saldría al paso de esa explicación que estoy seguro se le está ocurriendo en este momento al profesor Pereira, ¿ya? Esto respecto de la primera cuestión. Respecto de la segunda cuestión que anuncié o que anticipé, es decir, la relativa a las cuestiones conceptuales, tengo las siguientes sugerencias o preguntas, sugerencias de mejora, pero preguntas para la conversación. A mí me parece que la distinción entre individualismo, en el sentido desinteresado que lo sitúa el profesor Pereira, y altruismo, requiere una cuestión previa y que es una cierta caracterización del razonamiento moral. Si uno por razonamiento moral entiende a la Kant, digamos, un razonamiento agencialmente neutral, es decir, un razonamiento que no refiere ni a los motivos ni a la situación de la gente, como lo hace Parfit, por ejemplo, si uno concibe de esa manera el razonamiento moral, entonces la distinción entre individualismo y altruismo no tiene ningún sentido. Porque todo razonamiento moral sería altruista en el sentido que sería agencialmente neutral, ¿no? Solo si el razonamiento moral se le concibe en términos agencialmente relativos, es decir, que usted cuando razona moralmente lo hace siempre teniendo en consideración los intereses o la posición de la gente que profiere el enunciado moral, solo en ese sentido tiene fundamento, en este sentido lógico, distinguir entre individualismo y altruismo, ¿no? Yo querría insistir en esto, ¿no? Repito, si el razonamiento moral es agencialmente neutral, es decir, si cuando usted razona moralmente, lo hace no por referencia a su propia situación o a los intereses de la gente, sino a cualquier agente situado en la circunstancia del caso, entonces la distinción entre individualismo y altruismo no tiene ningún sentido, ¿ya? Habría que preguntarse más bien si acaso hay una fundamentación moral para una institución, pero no tendría ningún sentido distinguir entre individualismo y altruismo. Esto en primer lugar. Agregaría luego que
me parece a mí que la caracterización de altruismo moderado, altruismo conductual, bien digo, moderado, que efectúa el profesor Pereira, tiene, creo yo, un problema o necesita una previa elucidación, ¿no? Porque en realidad el altruismo en un sentido conductual está descrito por el profesor Pereira como independiente de los motivos de la gente, ¿no? El altruismo conductual sería compatible con cualquier motivo de la gente. Es decir, si Pedro actúa considerando desde el punto de vista motivacional fundamentalmente su interés personal o individual, pero así y todo su acción provoca o provee beneficios respecto de terceros, ajenos al agente que ejecuta la acción, diríamos que estamos en presencia de una conducta altruista en el sentido conductual, ¿no? Pero parece evidente que un altruismo conductual, como cualquier aseveración conductual, no puede fundar ninguna institución, ¿no? Espero que estemos de acuerdo en esto. El altruismo conductual en realidad es un enunciado formulado por un observador de la acción, pero no tiene que ver el altruismo con la acción, con ningún componente de la acción. Es la mera aseveración de un tercero que mirando la acción, ¿verdad?, verifica o constata que ella cede en beneficio de un tercero y entonces por eso la llama altruismo conductual o moderado. Pero un altruismo conductual no es altruismo en ningún sentido moral. Esto yo querría insistir, ¿no? Dicho de otra manera y para decirlo más técnicamente, ustedes saben que en filosofía moral se distingue o se suele distinguir entre internalismo y externalismo, ¿no? El internalismo es una tesis moral conforme a la cual una acción, el motivo de la acción coincide con la verdad del enunciado moral. Es decir, allí donde hay una razón moral, yo tengo un buen motivo para obrar. Y en consecuencia, obro moralmente cuando sigo esa razón que coincide con el motivo. El externalismo, en cambio, afirma que la moralidad de una acción no tiene nada que ver con el motivo. Es decir, que una persona puede actuar con prescindencia del motivo o con consideración a cualquier motivo y así todo obrar moralmente, aunque no conozca la verdad del enunciado moral respecto de la acción que ejecuta. A mí me parece que este tipo de distinciones son fundamentales para caracterizar bien el altruismo moderado, porque de otra manera, insisto, carecería de cualquier relevancia normativa. Porque, insisto, el altruismo conductual es una mera caracterización de hecho efectuada por un observador de la acción. Y de las caracterizaciones de hecho, todos lo sabemos, no es posible derivar ningún tipo de fundamentación de norma, ¿no? Eso desde el punto de vista, diría yo, conceptual. O sea, este es el segundo grupo, digámoslo así, de consideraciones críticas. Las resumo entonces. Me parece a mí que la distinción individualismo-altruismo es dependiente de una cierta caracterización previa del razonamiento moral. E invito entonces al profesor Pereira a considerar este punto. Si el razonamiento moral es agencialmente neutral, entonces la distinción no tiene ningún sentido, como explica, por ejemplo, Parfit en este libro Razones y Personas, ¿verdad?, que todos conocemos. Y al mismo tiempo, el altruismo moderado o conductual, repito, en la medida que es una aseveración de un observador de la acción, no puede fundar nada desde el punto de vista normativo. Agregaría, por otra parte, siempre en torno al tema del altruismo conductual, y me detengo en él porque esta es una parte fundamental del argumento del profesor Pereira, que el altruismo conductual es un atributo, por decirlo así, del proceso de la acción, pero no del agente ni de la acción, ¿eh? Esto es como la racionalidad, ¿verdad? La racionalidad uno puede predicarla del agente, como lo hace Aristóteles, por ejemplo, en la metafísica, o uno puede predicarla del proceso, como lo hace un evolucionista, por ejemplo, que piensa que en un largo lapso de acciones intercaladas o interrelacionadas unas con otras, hay resultados racionales, aunque ninguno de los quienes intervengan tenga un propósito racional, ¿no? El altruismo conductual en realidad predica el altruismo del proceso, pero no de la gente ni de la acción, y por eso no puede ser moral. Esta es mi opinión. Y el tercer grupo de consideraciones críticas, levemente críticas como ustedes ven, nada muy radical, digamos, es la pregunta de si acaso se puede fundar el derecho privado de una manera alternativa al individualismo y al altruismo. Y a mí me parece que sí.
A mí me parece que una correcta consideración de la autonomía permite perfectamente fundar la totalidad de las instituciones del derecho privado, ¿no? Porque la autonomía, desde luego, no tiene que ver con el individualismo, ¿verdad? La autonomía es una forma de concebir el razonamiento práctico y no una proposición normativa acerca del comportamiento o acerca de los intereses que debemos considerar a la hora de actuar. El individualismo es relativo a los intereses dignos de ser perseguidos. La autonomía, en cambio, es una tesis respecto de cómo razonamos prácticamente. Entonces la pregunta es, ¿la autonomía, como forma de concebir el razonamiento práctico, permite fundar instituciones como las del derecho privado? Bueno, a mí me parece que si uno revisa la metafísica de las costumbres de Kant, no puede llegar a la conclusión, sino que sí, que permite fundarlas, desde luego, ¿no? Todo lo que este texto denomina individualismo y altruismo queda bien cubierto con el concepto de autonomía. Recuerden ustedes que Kant, de alguna manera, pero de manera casi explícita en realidad, en la metafísica de las costumbres, cuando elabora el concepto de autonomía, ¿no? Lo que sugiere es que el agente humano puede perseguir fines propios, cualquiera ellos sean, fines que desde el punto de vista liberal son inconmensurables con cualquier otro. Pero de ahí no se sigue, esto es lo que afirma Kant en la metafísica de las costumbres, que al hacer eso el agente descuida los intereses de otros o de terceros. Entre otras cosas porque la única forma de que puedan coexistir estas autonomías individuales, este es el principio básico del derecho kantiano, consiste en aceptar, ¿no? Principios o reglas de comportamiento que sean universalizables y en base a las cuales puedan compatibilizarse estas diversas autonomías. Y esto obliga a considerar los intereses de terceros, sin ninguna duda, ¿no? El principio de buena fe, por ejemplo, el artículo 1546, bueno, es un típico caso de cuidado de las instituciones. Lo que dice el principio es que usted no puede beneficiarse de una institución y restarse a la hora de hacer esfuerzos mínimos para que esa institución se mantenga, ¿no? Desde ese punto de vista, el artículo 1546 o la buena fe objetiva, como suele llamársela, es muy similar al comportamiento equitativo a la Rawls, digamos, ¿no? Es poco equitativo que usted se aproveche de una institución y no tenga lealtad con ella para que esa institución se mantenga. Sería una contradicción performativa. Esto está, por supuesto, en la metafísica de las costumbres. Lo que quiero decir es que a mí me parece que una lectura de la autonomía, en el sentido de la metafísica de las costumbres, permitiría, o permite, también hay otras desde luego, acá no hay nada ontológico en juego, digamos, son formas de razonamiento práctico simplemente, permitiría, digo, fundar suficientemente tanto los aspectos, por decirlo así, altruistas en el sentido del trabajo del profesor Pereira, como los aspectos individualistas del derecho privado, ¿no? Es el caso de las inmisiones, de la buena fe, de la servidumbre, etc., ¿no? Básicamente porque, y este es el punto que también invito al profesor Pereira a discutir, autonomía no es lo mismo que individualidad, ¿no? Yo sé que los profesores de civil suelen hacer esa sinonimia, pero cometen un serio error cuando lo hacen, digamos, evidentemente, ¿no? Porque, repito, el individualismo es una tesis normativa respecto de qué intereses debemos perseguir. La autonomía es una tesis respecto de cómo debemos razonar prácticamente. Se trata de cuestiones radicalmente distintas. En suma, a mí me parece que estamos en presencia de un trabajo que, como otros del profesor Pereira, son estupendos. Se trata de trabajos escasos, la verdad, en la filosofía del derecho de la dogmática nacional. Si alguna virtud tiene el profesor Pereira, y tiene muchísimas, una es esta, ¿eh? Explorar asuntos que al común de los civilistas y los filósofos del derecho, hipnotizados con grandes teorías de la justicia, se le escapan, ¿eh? Estamos en consecuencia en presencia de un estupendo trabajo al que yo invitaría, sin embargo, a resolver estas tres cuestiones que menciono. ¿En qué sentido se habla de fundamentación? A relacionar la distinción entre individualismo y altruismo con el tema de cómo se define el razonamiento moral, y me parece a mí considerar una conceptualización más rigurosa en el sentido kantiano del principio de autonomía. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Peña. Esteban, ¿quieres dar una respuesta ahora o esperar una ronda de preguntas? Como lo prefieras. No sé como prefieras tú. No hay todavía manos pedidas, ni veo nada en el chat, así que... Buenísimo. Por favor, dale.
Perfecto. Después yo me tomo la libertad. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Peña, fue estimulante su lectura, los comentarios, todo enriquece muchísimo el trabajo, la forma de razonar, de pensar, y evidentemente que lo que me interesa para el libro esto va a ser particularmente importante, ¿ya? Para hacerse cargo respecto a todos los puntos que ha señalado. En relación a, voy a hacerme cargo de algunos puntos, en verdad no de todos por la dificultad y por la extensión en particular. Yo pensaría que a nivel de fundamentación hay un tema que también tiene que ver con la literatura, que es una literatura anglo, que en materia de filosofía del derecho privado suele entender el problema de la fundamentación como una fundamentación filosófica y que en verdad es una fundamentación moral. Básicamente una fundamentación valorativa respecto de áreas del derecho o de institutos del derecho. Acá yo pensaría que cuando estoy entendiendo fundamentación normativa o altruismo como fundamento normativo del derecho de contratos o altruismo como un fundamento normativo del derecho de propiedad, lo que estoy entendiendo sería la lectura moral, básicamente como fundamento moral. Ahora, esto me arriba inmediatamente a un problema, que es el problema que usted indicaba y advertía en relación a que el altruismo conductual o moderado, como lo estoy entendiendo, en principio podría tener dificultades para hacer ese trabajo, si es que esa es la forma de entender la idea de fundamentación, en la medida que el altruismo moderado o conductual no ofrece razones para la acción y por consiguiente mal podría efectuar una labor de fundamentación. Yo pensaría que es correcto que el altruismo moderado no tiene una vocación, en este caso, fuerte o exigente respecto de lo que sí ocurre con el altruismo motivacional. Y el altruismo motivacional sí se ve más clara su vocación en algún sentido normativa, o el contenido normativo que tiene ese altruismo es distinto, es mayor, es más exigente. Pero yo no descartaría que, pese a que se pueda leer como una sola afirmación respecto a un observador externo, haya algo de compromiso normativo o de compromiso sustantivo ahí. Cuando se indica que hay ciertos institutos de los cuales subyacen consideraciones normativas que instan a las personas a actuar en favor de la otra, me da la impresión que ahí hay una cuestión normativa involucrada, que ahí hay una cuestión sustantiva involucrada, en la medida en que respecto de esas alegaciones, demandas o exigencias, se reclama una conducta, un accionar o un obrar de las personas. Y respecto de esa acción, de ese obrar o de esa conducta, hay un desafío respecto de un punto de partida que también es un punto de partida normativo. Porque de la cuestión ontológica entre la diferenciación entre el interés propio y el ajeno, se sigue en verdad la cuestión normativa, que es que el interés personal o el propio es más relevante que el ajeno, y por consiguiente uno debe actuar para favorecer el primero y no así el segundo. A mí me da la impresión que sí es cierto que se pueden detectar demandas, exigencias y deberes que emanan de ciertos institutos del derecho privado, como lo estoy entendiendo de una forma mucho más amplia o laxa, yo pensaría que sí hay un contenido normativo, porque ese contenido normativo supone que las personas obren en favor de los demás, obren desafiando la conclusión normativa que tiene en este caso el punto de vista o el enfoque individualista. ¿Cuál sería el punto de vista? Desafiar la preeminencia de interés personal. Y a mí me da la impresión que eso sí tiene un contenido normativo. Ahora, de que el contenido normativo es menor porque no se está buscando la motivación o la razón en virtud de la cual se efectúa la acción, eso es indudable. Pero ¿cuál es el problema? El problema se encuentra en la propia discusión respecto de individualismo y altruismo, y en mayor rigor entre egoísmo y altruismo, en la cual, cuando se opta por la estrategia maximalista de buscar el altruismo allí donde solo hay motivación para efectuar o justificar la acción, el problema es que la estrategia maximalista lo que hace es evitar que el altruismo tenga lugar, sobre todo el discurso jurídico. La estrategia maximalista es en algún sentido poco instrumental para posicionar el altruismo, si es que eso es lo que se quiere hacer. Y en mi caso, lo que quiero hacer es precisamente eso. En algún sentido, la estrategia maximalista, la que uno podría pensar, altruismo motivacional, es decir, el verdadero altruismo con contenido normativo, el que brinda razones para la acción,
a mí me da la impresión que es imposible en algún sentido de instalar en el derecho privado y también en el derecho. ¿Por qué? Porque el fenómeno jurídico no puede implantar motivaciones respecto de la actuación, no puede implantar motivos o motivaciones respecto de efectuar acciones, pero sí puede intentar obtener, en un punto de vista indirecto, resultados que sean conciliables con ese punto de vista. Yo pensaría que si queremos ubicar el altruismo y queremos pensar que es parte del derecho privado, hay que sacrificar el contenido normativo más fuerte del altruismo como moralidad y pensar en un altruismo mucho más simple, mucho más moderado, pero que también es más encajable con la racionalidad de las prácticas jurídicas. Y no hay que descartar que también tenga, en algún sentido, un elemento moral o normativo importante. Cuando de institutos se pueden predicar deberes, exigencias o demandas altruistas que apelan por la preocupación por el otro e incluso a veces a actuar en favor directamente del otro, yo pensaría que ahí se sigue, al menos simbólicamente, una cuestión importante, que es que el interés del otro es relevante incluso en el derecho privado, un ámbito en el derecho en el cual no suele ser considerado como relevante el interés del otro. ¿Por qué? Porque hay una aproximación respecto de, el propio contratante, el propietario respecto de la comunidad, etc. Entonces yo pensaría que hay algo, un sustrato normativo, o al menos un lenguaje simbólico que expresa la importancia del interés de los demás. Yo pensaría que el interés del otro es en algún sentido el ideal regulativo que defiende o que puede predicarse de cualquier posicionamiento del altruismo, aun cuando sea un altruismo moderado, débil, que evidentemente tenga menos sustento normativo que el otro. El problema es que cuando se intenta posicionar el altruismo motivacional, el, entre comillas, genuino altruismo, da la impresión que la empresa presenta tantos problemas que en verdad conviene echar marcha atrás. Y conviene echar marcha atrás porque sencillamente no se puede capturar, leer las motivaciones de los agentes, aun cuando el derecho privado puede, al menos, brindar razones para efectos de actuar y tener presente, e incluso actuar en favor directamente del interés de los demás. Con eso, para mí, en verdad es suficiente. Porque la otra forma de hacerlo, en algún sentido, me parece que coquetea con un altruismo que puede ser considerado como fuerte, que puede ser considerado como supererogatorio, pero aun cuando la estrategia no sea insertarlo, me da la impresión que apelar a la idea de motivación en el campo del derecho privado es una cuestión que es en demasía exigente como empresa. Por ende, me contento con una posición más tímida o una posición que pueda incluso sacrificar el valor normativo del altruismo. Pero el ideal regulativo que defiende todo altruismo, esto es, de tener en consideración el interés ajeno, eso creo que al menos lo puede encarnar la demanda altruista, incluso la demanda altruista moderada. Si ese es el ideal regulativo, que es parte del derecho privado, y es el ideal regulativo por el cual uno puede decir, no es suficiente una aproximación meramente individualista, con eso me doy por satisfecho, respecto de la empresa que quiero efectuar, o respecto de la empresa que quiero formular. Una cuestión interesante, muy interesante, es respecto de la alternatividad de la propuesta. Si uno pudiera optar por la autonomía para efectuar todo esto. Hay una serie de consideraciones al respecto. En la literatura, el contraste se construye entre egoísmo y entre altruismo, no entre individualismo y altruismo. Parfit es un buen ejemplo. El punto es que quise releer la taxonomía de la discusión sobre la base de que no quería entender que el individualismo que es parte del derecho privado es el individualismo egoísta. Y la expresión egoísmo versus altruismo me daría la impresión que estoy indicando que en el altruismo hay o egoísmo o altruismo. Entonces lo que quise es reemplazar la noción de egoísmo, como está en la literatura, en este caso del altruismo, e inserté la noción de individualismo. Y a ese individualismo lo denominé como egoísta. En la forma como decimonónicamente se podía leer el derecho privado, las relaciones contractuales, así como también las relaciones propietarias. Yo pensaría que pensar que la autonomía
puede efectuar toda la tarea de fundamentación de los institutos del derecho privado, en cierta medida es correcto. Puede hacerlo. El problema es que la autonomía me da la impresión que o se permitiría ensanchar en demasía la etiqueta hasta el punto de no parecer autonomía, porque evidentemente la autonomía como ideal regulativo supone honrar y respetar la autonomía de la otra persona, también de los demás. Mi pregunta es por los deberes positivos de actuación. Si con cargo a la autonomía uno debe actuar positivamente y directamente, menoscabando o desafiando la preeminencia del interés personal por el beneficio exclusivo del interés ajeno. Si es que hay demandas o alegaciones que hacen eso, yo pensaría que esas demandas o alegaciones no pueden subsumirse o engarzarse con una noción de autonomía, al menos una forma de autonomía normal o estándar. Quizás una forma fuerte de entender la autonomía. Pero esa forma de entender la autonomía a mí me causa sospecha porque los autores y las autoras que han trabajado la noción de autonomía en el derecho privado y en particular en contratos, siempre reclaman que hay una parte en la cual, por ejemplo, la relación contractual significa just business. Solo son negocios, solo son transacciones. Y por ende, la persona en algún momento, por su autonomía, no tiene razones normativas para efectuar actos en favor de la otra. Sí, desde luego, por ejemplo, para respetar lo pactado, porque eso honra la autonomía personal, así como la bilateralidad del contrato. Pero tengo mis dudas respecto a la actuación positiva en favor de la otra. Si se descubrieran deberes positivos de actuación en favor de una parte respecto de la otra, creería que esos deberes no pueden formularse con cargo a la autonomía del contratante, porque en algún sentido desafían la preeminencia del interés personal, que es compatible con el respeto respecto a la autonomía ajena. Si se pudiera encontrar una forma de entender la autonomía que permita y que inste a actuar positivamente en favor del otro, ahí uno quizás podría hacer todo el trabajo. Pero también en Kant, en la metafísica de las costumbres, el problema del principio del derecho es, en algún sentido, cómo podemos determinar que en el reino de la libertad el arbitrio de cada cual pueda comportarse compatiblemente respecto al arbitrio de los demás. Y esa cuestión a mí me suena a límites, me suena a restricciones, me suena a una esfera cuidada de la autonomía de las demás personas, respecto de las cuales una persona, en virtud del ejercicio de su despliegue autónomo, no puede soslayar, pasar por alto o infringir, so pena de, en este caso, de molestar, menoscabar o deshonrar la autonomía y el autogobierno de la otra persona. Pero tendría problemas en la medida en que se entienda que de la autonomía puedan derivarse deberes positivos de actuación que suponen al mismo tiempo honrar la autonomía, o al menos honrar la preeminencia del interés personal, y hacer algo que desafía esa preeminencia del interés personal. Desde luego, como usted lo indicaba, profesor Peña, no es lo mismo autonomía que individualismo, pero sí es cierto que al menos en el contexto de la filosofía moral, los esquemas individualistas han acogido una noción de autonomía y han basado buena parte de sus demandas en esquemas de autonomía o de noción de autonomía. Por ejemplo, Mill puede uno pensarlo como un individualismo metodológico, así como también un individualismo normativo. Y el criterio del comportamiento humano en Mill tiene como límite el principio no daño. Y ese principio no daño puede ser considerado como liberal, como individualista, y también puede ser considerado como un límite al ejercicio de la autonomía. Pero yo tendría mis dudas, que por ejemplo desde Mill, autonomía, liberalismo e individualismo, se pueda predicar un deber positivo de actuación en favor del otro, que signifique al mismo tiempo respetar la preeminencia del individuo y de su autogobierno y de su plan personal de vida, como lo plantea el liberalismo individualista miliano. Entonces, yo pensaría que en el campo de la autonomía tiene que hacer un gran trabajo. Y evidentemente debe ser el sostén del derecho privado a nivel de fundamentación. Pero tengo mis dudas
que haga todo el trabajo normativo respecto de poder fundar ciertos deberes que ponen en tela de juicio la conclusión normativa al individualismo, que es preeminente, predominante el interés personal respecto al interés de la otra parte. Pero es evidentemente una cuestión discutible. Creo que por ahí lo dejo para que podamos avanzar, pero después seguiremos conversando, profesor Peña, porque tengo muchísimo trabajo por hacer en virtud de sus consideraciones. Muchas gracias, Esteban, por la consideración con el tiempo. Estamos algo encima del tiempo, son las 7:10, no deberíamos pasar más allá de las 7:20, a lo más 7:30. Tengo algunos comentarios ya en el chat. Antes que eso, quisiera yo tomar la prerrogativa de moderador para en algún sentido intermediar con una pregunta en la discusión que han tenido respecto a la relación entre los conceptos de altruismo y autonomía, en particular. Y esto lo pongo en parte como penalista, digo solo en parte porque es una discusión que en realidad se origina en el derecho civil, en el derecho civil alemán. Típicamente el ámbito en el cual se ve más desafiada la idea de que el derecho civil, el derecho privado en general, incluyendo la capacidad de modelación privada del comportamiento en el derecho penal, en que se ve más desafiada esa idea en el derecho alemán, está dado en deberes que no casualmente se les denomina típicamente deberes de solidaridad. El caso más obvio que estoy en el derecho civil alemán es creo que es el artículo 904 del BGB, del Código Civil Alemán, en el cual básicamente lo que establece el artículo 904 es que el propietario de una cosa que necesita ponerla a disposición de un tercero para salvar su situación de necesidad, tiene un derecho a indemnización. En ese sentido parece ser una regla que sigue una idea de autonomía, ¿no? Porque el propietario sigue teniendo un derecho de indemnización, pero lo interesante del 904 es que al mismo tiempo, por así decir, da vuelta las condiciones normativas o la relación normativa que se esperaría de esa relación normalmente. O sea, hace entender que el propietario está obligado a poner a disposición del tercero que necesita la cosa para efectos de sobrevivir o para efectos de evitar un daño mayor, pese a ser el propietario no tener nada que ver con esa situación de necesidad. Y eso se contrapone completamente con las reglas de responsabilidad en el Código Civil alemán, que tienen en varios aspectos, no puedo entrar mucho respecto a esto, pero que en varios aspectos toman el punto de vista contrario en casos similares. O sea, ahí hay un ámbito en el cual típicamente uno vería que hay una excepción en la cual es difícil entenderlo de un modo que no sea altruista, ¿no? O sea, que la fundamentación de la institución, haciendo uso de una categoría más amplia de autonomía, diciendo autonomía también incluye las condiciones para que ella sea posible, para que no se autoderrote, digamos, socialmente, pasa a ser más difícil porque es contingente, son casos que son pocos, en ese sentido no tiene un principio de contradicción interna, pero hay, y ese no es el único caso, instituciones de esa clase en las cuales reglas, tal vez excepcionales, yo creo que será un poco el punto de Esteban al final, reglas de esta clase pueden ser entendidas como excepciones a la autonomía. Ahora, ejemplo de esta clase yo entiendo que no sé si son suficientes, porque en el fondo mi intervención lo que iba a decir es que tal vez te podría tener más sentido tematizar esta clase de instituciones, el caso típico, insisto, del estado de necesidad, que tematizar instituciones que son típicamente de abuso, en cuyo caso yo creo que el argumento del profesor Peña es convincente, ¿no? Estas reglas se entienden mucho mejor como reglas que dicen relación con la lógica, con la lógica tradicional de la autonomía. Pero yo entiendo que tal vez para el profesor Pereira esto no es suficiente, porque en el fondo son reglas que uno fácilmente la puede entender como excepciones, y al entenderlas fácilmente como excepciones no permiten hacer una lectura general, ¿no? de la idea, de la lógica del derecho privado. Aún así, que quería preguntarles a los dos qué pensarían frente a ese ejemplo. ¿Es un ejemplo que sirve para su concepción, profesor Pereira? ¿Es un ejemplo que en alguna medida desafía la comprensión de que todo esto puede ser interpretado conforme a principios de autonomía, profesor Peña? Perfecto. Profesor. Bueno, muy bien, me parece muy interesante todo esto. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, muy sí. bien. A ver, a mí me parece que tal cual lo ha planteado Esteban, él redujo en su intervención el problema que él planteaba a la siguiente pregunta. ¿Hay deberes positivos, es decir, acciones que uno deba ejecutar respecto de terceros, independientes de la autonomía? Así lo planteó, ¿no?
Y a mí me parece que el caso del artículo 904 que se acaba de citar sería un buen ejemplo de eso, sin ninguna duda. Uno podría mostrar también en el Código Civil, ¿no? Pero en principio, en el derecho privado no hay deberes positivos al margen de la autonomía, ¿no? Por supuesto los hay vinculados, por ejemplo, a situaciones potestativas, como las relaciones de familia, pero dejemos fuera las relaciones de familia, que suelen ser un caso que no es propiamente derecho privado en sentido estricto. Pero si uno, sobre la base de esa consideración, examina el artículo 1546, por ejemplo, el famoso principio de buena fe objetiva. Bueno, ¿en qué sentido el artículo 1546, Esteban, establece deberes positivos distintos, o sea, que no tengan como fuente la autonomía? Eso sí que no lo entiendo, porque hasta donde yo recuerdo, el artículo 1546 establece que los contratos obligan no solo a lo que ya no se expresa, sino a todo lo que por la ley o la costumbre se entiende pertenecerle, ¿verdad? O cuestiones que emanan de la naturaleza a la obligación. Todo eso está cubierto por la autonomía. Yo no conozco casos en que el principio de buena fe objetiva se entienda como fuente de obligaciones o de acciones distintas al contrato. En realidad, el principio de buena fe elucida la obligación contractual autónomamente contraída en vez de sumar o adherir obligaciones distintas. En consecuencia, la pregunta que hace Esteban, ¿hay deberes positivos distintos a la autonomía? Bueno, el artículo 1546 que él cita no parece ser un buen ejemplo de eso para nada, digamos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, intentando comprender bien el punto de vista que planteaba antes Esteban, hay una manera de reconstruir el argumento de Esteban, claro, que a mí me parece más adecuado, que es la siguiente, que es decir, mire, el altruismo o el individualismo no remite a las acciones bajo las reglas. Es decir, no estamos intentando dilucidar qué fundamento tienen las acciones que se realizan bajo las reglas. Lo que estamos intentando dilucidar son las razones que se tuvieron en vista al tiempo de diseñar las reglas, ¿verdad? Y ahí es distinto. Uno podría decir, a la hora de diseñar el artículo del BGB o tal otro artículo, digamos, de las inmisiones, por ejemplo, del Código Civil, se tuvieron en vista como buena razón para establecer la regla, una razón altruista, ¿ya? Pero eso es distinto, ¿verdad?, a tratar como altruista o individualista las acciones bajo el amparo de la regla. Esta es la distinción que yo haría, y que me parece que el trabajo ganaría muchísimo si la hiciera, Esteban, ¿verdad? Quiere decir, una cosa es la fundamentación de la regla, otra cosa es dilucidar qué tipo de acto se ejecuta bajo la regla. Porque parece evidente que uno puede ejecutar actos individualistas o egoístas en el sentido más clásico, o altruistas bajo una regla de cualquier índole, digamos. Porque recuerdan ustedes que el individualismo y el altruismo son formas de justificar acciones, fundamentalmente. Luego, la pregunta que más bien habría que hacer tal vez a la luz de esta conversación, que ha sido muy clarificadora, creo yo, es si acaso estamos intentando justificar la acción de establecer la regla o la acción que está bajo la regla. Tal vez aquí ha habido el origen de un cierto malentendido, ¿no? Y tal vez Esteban lo que hubiera decir es: yo estoy intentando dilucidar qué buenas razones amparan tener una regla como esta. Y ahí la cuestión sería distinta, evidentemente, ¿no? ¿No le parece, Esteban? Sí, 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 perfecto. Ahora me hago cargo de las dos consideraciones, pero breve, sí, para que tengan el tiempo de las demás preguntas. Bueno, el caso es clarificador el que indica Javier. Evidentemente se pone en tensión el compromiso de autonomía con un aspecto de solidaridad o altruismo. Ahora, conceptualmente, he intentado distinguir, ¿no?, en este trabajo, entre solidaridad y altruismo. ¿Por qué? Porque filosóficamente las dos nociones no son lo mismo, aun cuando están bien cerca. Son términos que parecen estar, que se pueden superponer, pero no lo son, en verdad, conceptualmente hablando. En el caso del altruismo, lo relevante es que el interés de una parte es distinto al interés de la otra parte.
pero no por ello se establece que una parte no puede actuar y considerar como más relevante el interés de la otra parte en desmedro del interés personal o el autointerés. Pero eso reconoce y asume que hay una diferencia entre los intereses. En los casos de solidaridad, se establece que hay una comunión o una unión de intereses y que por ende la actuación en favor de otro no es sino la actuación en favor de mi propio interés, porque hay una continuidad respecto del interés. Yo creería que en el caso que plantea Javier, sería un buen caso de altruismo y no de solidaridad. ¿Por qué? Porque supondría diferenciación de intereses entre ambas partes y supondría un desafío a la preeminencia del interés personal del dueño, aun cuando haya efectivamente una consideración respecto a autonomía porque hay derecho a indemnización. Una cuestión respecto de las excepciones. Yo tengo la mirada centrada en instituciones que pueden parecer periféricas, pero muchas veces la excepción nos dice algo de la complejidad del fenómeno. Cuando hay instituciones de abuso, he intentado amalgamarlas una tras otra respecto de un individualismo desinteresado. Por ejemplo, uno puede pensar, abuso del derecho, ¿es una consideración altruista porque tiene en consideración el interés ajeno? Yo diría que no. Yo diría que un individualismo desinteresado que apela a la autonomía hace el trabajo para fundamentar el abuso del derecho. En el que se denomina deberes de mitigación de daños, ¿es una cuestión de altruismo que el acreedor deba mitigar los daños que va a verificarse en el patrimonio del deudor? Yo pensaría que no, porque es nuevamente una apelación a un principio de no daño, que no aumente el daño o el perjuicio en el patrimonio de la contraparte. Pero el punto es que no toda institución es una institución de abuso respecto al derecho privado. Hay instituciones que son también relevantes y que son de beneficio, que están encaminadas a entender o a formular la posibilidad de alcanzar el interés de la contraparte. Y aquí me meto con la idea del profesor Peña. Yo pensaría que el 1546, que establece la buena fe objetiva, evidentemente supone un campo contractual respecto del cual una persona, una parte, accede autónomamente. Por consiguiente, cuando la persona celebra o suscribe un contrato, no solamente se obliga a aquello que está explícitamente formulado. Hay algo así como un subtexto, y ese subtexto lo devela, en este caso, la buena fe, objetivamente entendida. Pero el punto es que la forma como se entiende la buena fe, en particular deberes secundarios de comportamiento, se trata de conductas que pueden no haber sido previstas por las partes, así como también conductas que no han sido deseadas, suscritas, ni tampoco a nivel de conciencia por parte del contratante. Yo pensaría que en un deber positivo, evidentemente secundario, de actuación derivado del principio de la buena fe, no estoy seguro si la consideración a la autonomía hace todo el trabajo. ¿Por qué digo que no estoy seguro? Puede que sí, pero el problema pasa por la forma como vamos a entender la noción o la etiqueta de autonomía. Y la autonomía se comienza a ensanchar de una forma pero Esteban, Sí. Esteban, perdón, disculpa que te interrumpa, Sí, por favor. pero tú dirías que el artículo 1546 autoriza al juez a crear deberes positivos. Yo pensaría que no... Porque para ser coherente con tu argumento debieras decir Sí. eso. Claro, pero eso sí que sería arriesgado, creo yo. Digamos. Hay dos cosas. Evidentemente, cuando en la regla del 1546 se lee jurisdiccionalmente, muchas veces la judicatura efectivamente ensancha los deberes. Lo hace en la práctica. Eso es prácticamente la forma como uno puede creer que va a ocurrir una interpretación contractual extensiva por parte de la judicatura. No estoy de acuerdo con eso, pero sí considero que el principio de buena fe contractual, en materia, en este caso, del 1546, se puede instanciar normativamente en deberes que son deberes más exigentes de los expresamente contemplados, distintos de los expresamente previstos por las partes. Y esos deberes en los cuales se va a instanciar
el principio de buena fe objetiva, pueden ser deberes positivos. Tengo mi duda respecto de si ese deber positivo en el cual se va a instanciar el 1546 o la buena fe objetiva puede ser considerado también una demanda que deriva de la autonomía de la voluntad del contratante. Porque mira, perdón, una última cosa, no, luego me callo, desde luego. Desde el punto de vista histórico, el principio de buena fe, desde Baldo en adelante, digamos, o sea, en toda la tradición medieval hasta hoy día, ha sido en general, en los textos clásicos, o sea, en las fuentes antiguas, identificado como el principio de equidad, ¿no? No es distinto. Entonces uno diría, en realidad, en el derecho privado hay dos principios fundamentales, modernamente entendidos. La autonomía, por una parte, y un principio de justicia correctiva o restitutoria, que es lo que ocurre con el artículo del BGB que antes se citaba, ¿no? Porque el altruismo supone sacrificio del interés propio. Si ustedes me dicen que estoy obligado a darle 10 a Esteban, pero tengo la garantía que Esteban me va a devolver 10 en algún momento, bueno, eso de altruismo no tiene nada, ¿verdad? ¿Cierto? Los deberes o las obligaciones garantizadas con deberes restitutorios no son altruistas, evidentemente, son intercambios forzados simplemente, ¿no? Entonces Pero uno esto es podría distinto. describir... Disculpe que Sí, lo interrumpa, perdón. pero eso es No, distinto, no, porque por esto en el favor. fondo, aquí el deber, o sea, perdón, el derecho del propietario de excluir el uso de su cosa, en general se ve obligado a ser levantado. O sea, el propietario está Sí. obligado a poner su cosa a disposición de la persona que tiene necesidad de eso. Por supuesto, después tiene derecho a restitución, no tiene sentido, y tampoco tendría sentido que Claro. si yo rescato a alguien con mis bienes, además yo soporto el costos, ahí habría, por así decir, un doble daño, pero lo interesante Sí, de los casos de necesidad es que suponen, sí. desde el punto de vista de las normas, una inversión de lo que normalmente uno operaría bajo una concepción normal de autonomía. De autonomía o de casus centum dominus de parte Claro, del no, por supuesto, por supuesto. Mi punto es que no sería un acto altruista, digamos. Ni siquiera en el sentido conductual, o sea, tan débil que hablaba Esteban, ¿verdad? Porque si hay restitución y hay indemnidad, bueno, no hay altruismo conductual en el sentido que lo definía Esteban. Podría haberlo motivacionalmente, de manera circunstancial, digamos, ¿no? No sé si es que no hay altruismo, por supuesto no tiene que soportar el costo final y tampoco conductualmente, menos motivacionalmente ahora altruismo porque está obligado. O sea, todo el punto Claro, es o que sea, hay no hay sacrificio, pero escuchemos, pero mira, no hay sacrificio del interés propio, porque hay indemnidad, ni hay exigencia de motivación. ¿En qué sentido se podría ser llamado altruismo? Me estoy obligado a que me destruyan mi barco. Y yo quiero mucho. Después me pagan por la destrucción del barco, pero estoy obligado a que lo Sí, destruyan para claro, efectos de bueno, salvarlo. sí, pero ¿en qué sentido es altruista? Es un sacrificio de la autonomía, es verdad. Sí. Sí, por eso. Es que yo creo que se confunden Claro, ambas cosas en la discusión. Se confunde la sí, pregunta de cuáles son los límites de las posiciones garantizadas por autonomía respecto a cuál es el tipo de motivaciones y cuál es el tipo de características que sí, uno puede adscribir de tales como altruista. ese es un buen punto, sí. Pero perdón que haya interrumpido, profesor. No, está muy bien, por favor. Déjenme, perdón, que estamos pasados sobre la hora, leer un par de comentarios que tenemos en el chat, a ver si es que quieren hacerse cargo de ellos. Primero de Diego Ramírez. Estimados profesores Pereira y Peña, ¿podría considerarse la individualidad seca si en su contexto no solo es distinta, sino contraria a la autonomía que usted presenta? Individualidad como contraria a la autonomía que usted presenta. Lo pienso principalmente en la medida en que la individualidad es una consigna normativa que produce ciertas clausuras a formar otras dimensiones múltiples de la autonomía en su razonamiento práctico. Esto, por lo obvio, comprende que la individualidad no es una esfera neutra del comportamiento, sino que va afine a ciertas comprensiones antropológicas que comunican la forma de ver al otro y su respectivo interés, privilegiando una forma verdadera, entre comillas, la individualidad de tener intereses por sobre la posibilidad de una multiplicidad de formas. Por ejemplo, el altruismo en el caso del profesor Pereira. Ese es el comentario, probablemente se entiende poco leyendo, pero pueden ver si es que se entiende mejor, o sea, leyendo en voz alta, si se entiende mejor leyendo ustedes directamente. Y la segunda pregunta, el señor Delerv dice, ¿pero las obligaciones naturales serían altruismo en este sentido? No deberían serlo, ¿sí? ¿Obligaciones naturales son altruismo o no son altruismo? Esteban. Perfecto. Perdón.
Así está. Bueno, respecto a la pregunta de Diego Ramírez, si la logro comprender bien, la noción, desde su punto de vista, la noción de individualismo o de individualidad, en algún sentido supone una aproximación monista respecto de lo relevante, respecto del individuo, respecto del escenario de lo moral. En cambio, la vocación altruista, como la estoy denominando acá, o el altruismo en particular, es más sensible con la multiplicidad de las formas, con la multiplicidad de dimensiones, o con la riqueza de lo humano, o con la riqueza del escenario moral. Si esa es la pregunta, yo en verdad no me he puesto a pensar respecto de eso. Si hay un compromiso más fuerte del altruismo en relación a la multiplicidad que el individualismo. Pero el mismo Parfit, en Razones y Personas, establece que en algún momento determinado, las partes comienzan a darse cuenta que la distancia entre una a otra no era tal, y que la diferencia entre una persona respecto de otra no era tan fuerte, tan grave o tan marcada como se podía considerar. Evidentemente, esto supone una aproximación plural en la medida en que el altruismo supone que el interés de otros, de los demás, puede ser superior al autointerés. Si eso se entiende como pluralista, no lo vería como tan forzado. Pero no hay que considerar, creo yo, o hay que resistir la tentación de pensar que el individualismo es monista o que rechaza el pluralismo, porque hay diversas formas de entender el individualismo y además el individualismo metodológico también reconoce la pluralidad atomizada de individuos. En algún sentido, el esquema leibniziano es individualista, pero no es monista, porque supone un conjunto de mónadas que están vinculadas y que hay relaciones entre sí, también creería yo. Respecto a las obligaciones naturales, no vería el punto de por qué podrían ser altruistas. En la obligación natural, lo que ocurre es que hay una obligación que es imperfecta o es una obligación que no tiene acción para reclamar, más sí excepción para retener lo pagado. Si una persona paga, mientras no lo haga con error, no va a tener derecho, en este caso, a la repetición, y la otra parte, la que recibe el pago, que no se debía, podrá formularse como una especie de retención. Pero yo supondría que la pregunta intenta ver que hay un margen de altruismo porque alguien, por ejemplo, paga una deuda que se encuentra prescrita, o en virtud de la cual la acción no podría reclamar el cumplimiento de la obligación. Yo no pensaría que eso sería altruismo. Pensaría que, bueno, en el caso de las obligaciones naturales, está toda la discusión respecto a si son o no obligaciones, ¿cierto? Si son verdaderos deberes o si son en verdad lo que se denomina deberes morales, como se consagra, por ejemplo, en el Código Civil argentino del 2014. Lo que pasa, profesor, lo interrumpo un segundo, no puedo proyectar la cámara, no sé por qué, no sé si ustedes me ven, pero yo al menos no puedo proyectar la cámara. Pero la pregunta que me formulo a mí mismo es, ¿por qué si en el caso de las obligaciones naturales no está presente el componente del altruismo, en qué calidad epistemológica, por decirlo así, epistemología jurídica, o en qué calidad categorial, no sé cómo lo denominaría usted, pero en el fondo, ¿en qué calidad decimos que no es altruismo y sí es deber moral? Porque si es deber moral, debería involucrar una cierta facción de altruismo, por decirlo así. Ahora, yo entiendo el punto. Lo que pensaría sería, bueno, primero la obligación natural se entiende como deber moral. Efectivamente, si es deber moral, apela a una cierta forma de entender la moralidad. Y esa forma de entender la moralidad puede ser, entre otras, la moralidad altruista. Va a ser altruismo en la medida pero, que... Disculpe, pero el género sería el altruismo entonces. Yo pensaría que el altruismo es una forma de la moralidad humana. No creería que toda moralidad humana es por definición altruista. De acuerdo, pero en el fondo
Claro, pero el concepto trascendente sería el altruismo, en términos genéricos, por decirlo así. De nuevo tendríamos que ver, ahí claro, uno dice, ¿por qué una persona paga una deuda prescrita o cuya acción que busca reclamarla ya no se puede hacer exigible? Uno diría, bueno, porque la persona tiene una apelación altruista a beneficiar exclusivamente al acreedor. Si eso es altruismo, en este caso sería un altruismo motivacional, puede ser denominado de esa forma, pero yo no pensaría que eso es un altruismo propiamente tal. No hay que olvidarse que en los casos de obligaciones naturales hay reglas que impiden que haya cumplimiento, o sea, que haya verificación de la obligación cuando hay en este caso error, sino que debe estar consciente la persona de que está pagando una obligación que se encuentra, por ejemplo, prescrita. Pero al fondo lo que usted trata de decir es que está más cerca del emotivismo que de la moralidad propiamente tal, por decirlo así. Bueno, en algún contexto, las obligaciones naturales se han explicado como una suerte de cargo de conciencia por parte de la persona que formula la obligación. Perfecto. Y si eso se entiende como emotivismo, lo encuentro también extraño, porque el emotivismo supone una posición moral respecto a la cual se representan las expresiones emotivas, pero no sé, pero puede ser considerado así. Ahora, de que en el pago por algo que ya no se debía o por el pago respecto de algo que no se puede reclamar, puede haber un componente, un matiz o una dimensión altruista, el problema va a ser que con eso vamos a llamar altruista toda acción que se efectúe en beneficio del otro. Claro. Y ahí el campo de actuaciones es evidentemente enorme. ¿Puedo interrumpirlo? Tenemos que cerrar ya los próximos minutos. Sí. Profesor Peña, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería sugerir algunas distinciones para ordenar, claro, no este debate, sino los futuros que a propósito de este debieran haber. Desde luego yo sugeriría tener en consideración, a propósito del tema de individualismo-altruismo, que pueden ser entendidos como tesis descriptivas de índole psicológica, así ocurre en buena parte de la literatura, desde luego, o sea, describir el individualismo y el altruismo como partes de una cierta evolución moral, por ejemplo, de los seres humanos, y se ha intentado discernir eso evolutivamente. Ese es un tema. Otro tema es el individualismo y el altruismo como forma de justificar la acción, ¿no? Se trata de cuestiones que yo sugeriría mantener separadas, ¿no? Esta es una primera distinción que yo haría. La otra distinción que sugeriría y que me parece ha surgido en esta interesantísima conversación es distinguir entre individualismo y autonomía. Se trata también de cuestiones distintas. El individualismo es una tesis de normativa respecto de la acción que sugiere que es correcto privilegiar los intereses propios respecto de los ajenos. Y subyace a esa tesis, ¿verdad?, la separación de los individuos, desde luego, y supone además que el razonamiento moral es siempre agencialmente relativo y no agencialmente neutral. Pero eso que se dice del individualismo es distinto al tema de la autonomía. La autonomía en realidad es una forma de caracterizar el razonamiento práctico. No alude al contenido del razonamiento. Usted puede, razonando autónomamente, llegar a la conclusión que el deber es solidario. Y si uno lee a Kant, ustedes verán que Kant está plagado de deberes de solidaridad, por ejemplo, deberes hacia los demás, deberes incluso a veces supererogatorios, que son consecuencia de un razonamiento práctico autónomo, porque la autonomía, y permítanme insistir en esto porque este suele ser un malentendido que circula, la autonomía no es una tesis de moralidad, en el sentido de aludir al contenido de las decisiones, sino que es una tesis respecto de la manera en que debemos adoptar las decisiones. Pero del hecho que usted adopte una decisión de manera autónoma, no se sigue ninguna consecuencia individualista necesariamente, ¿no? Esto yo lo estimo de la máxima importancia. Profesor, ¿no? Pero un detallito. Sí, es decir, por supuesto. En esa disección fenomenológica que usted está haciendo, así lo entiendo yo, ¿cuál es la moralidad de ese conductismo? ¿Por qué pregunto esto? No por el moralismo en sí mismo, ¿de acuerdo? El moralismo legal podríamos pensar, sino que porque, por ejemplo, en términos de una estrategia de negocios, uno podría decir, mira, lo que pasa es que efectivamente ocurre lo que usted dice, no se sigue
en términos lógicos, una conducta individualista a partir del primer razonamiento, que se me olvidó cuál es el razonamiento que mencionó. El razonamiento, la primera estructura que mencionó, usted dijo, de esta primera estructura no se sigue. De la autonomía no se sigue. De la autonomía no se sigue, correcto, una decisión individual. Sí. Exacto. Pero la pregunta que yo le hago es, ok, pero estamos distinguiendo un fenómeno que es conductista. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está la moralidad de ese conductismo? Ese es mi punto. No sé si tiene sentido. O estoy exagerando, quizás. No, tiene sentido, por supuesto. No, lo que pasa es que depende de lo que uno entienda por moralidad, ¿verdad? La moralidad en general alude a si tenemos razones para obrar respecto de los demás de una determinada manera que sean distintas a razones puramente prudenciales, o sea, razones que solo miren al interés personal de la gente, ¿no? Si usted cree que en la vida tenemos razones para obrar respecto de los demás, no solo considerando prudencialmente lo que es bueno para mí, atendida las circunstancias, usted aceptará que hay razonamiento moral, ¿no? Mi punto es el siguiente: el razonamiento moral, en general, es un razonamiento autónomo, porque la autonomía es una forma de adoptar conclusiones prácticas relativas a la acción. Y lo que yo quiero subrayar es que una cosa es la manera en que usted adopta las decisiones y otra cosa el contenido de las decisiones, ¿verdad? Puede haber personas que crean en la heteronomía, por ejemplo, que piensen que tenemos que seguir reglas dictadas por un Dios invisible, sí, y que crean que el comportamiento correcto es un comportamiento individualista. Hay quienes han creído eso. Y otros que pueden pensar que el razonamiento moral siempre es autónomo, pero que conduce a consecuencias o conclusiones que no son individualistas. Ese es todo el punto que yo quiero hacer, porque suele creerse cuando se discute de autonomía que estamos embarcados en un debate ideológico respecto de cuánto pesa o no el individuo. Y no es exactamente ese el tema que se discute a propósito de la autonomía, perfecto, ¿verdad? Perfecto. Claro. Sí, Eso es lo que yo diría. Claro. Muy bien. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar. Muchas gracias a todos por su participación. Lamento que nos hayamos extendido un poco más, pero por lo menos creo que fue muy interesante la discusión. Le agradezco, profesor Peña, por aceptar la invitación y por comentar el espléndido paper de Esteban. Y también le agradezco mucho a Esteban por haber expuesto su trabajo aquí. ¿Quedan invitados para la próxima semana? Quedan invitados para la próxima semana y nos seguiremos viendo más adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Estuvo muy bien. No, gracias, profesor. Muy linda jornada, ¿verdad? No, realmente muy bien. Aprendí muy estimulante. Sí, surgieron un montón de cosas que habría que recoger. Yo no sé si anotaste alguna, pero... No, de que solamente tipeaba. Estaba como máquina de escribir, instalando ahí ideas y preguntas. La verdad es que para el libro me viene particularmente bien, porque da la impresión que lo que acordamos con el supervisor era sacar 2 libros de la tesis. Ya. Un libro sobre fundamento del contrato, capítulos de la tesis 1, 2 y 3, y 4 y 5, y 6, uno sobre el altruismo en el derecho privado. Perfecto. A mí me parece que está en un tema realmente interesante. Además, se ha escrito muy poco sobre esto en español. Sí. No, evidentemente son caminos novedosos en muchos sentidos. Sí, muy bien. Felicitaciones. No, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, mi ánimo fue ponerte problemas para que aclares bien las ideas, evidentemente. No, de hecho, me vienen perfecto y así quería el seminario. Por eso se lo pedí a usted. Muy bien. Porque sabía que era de verdad. Es entre comillas, el estándar al cual uno tiene que estar sometido. Bueno, muchísimas gracias. Realmente aprendí muchísimo leyendo tu paper. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bien, cuídense. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.